Hola y bienvenidos una vez más a Susurros de Alma, a este programa nuevo que hemos sacado que se llama Vida tras la vida, que me parecía muy apropiado para las personas que han tenido ECMs, experiencias ECMs, y que ha cambiado su vida totalmente desde entonces, su percepción, su manera de vivir y lo que hacen desde entonces. Entonces, hoy vamos a ir a Valencia y vamos a conocer a Gretel Botella, que ha tenido una experiencia de CM y ha escrito un libro que se llama Sigo aquí. Y ahora se dedica a dar charlas y a dar cursos que nos va a hablar luego. Primero nos va a contar su experiencia y luego nos hablará de todos estos temas. Buen día, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada, encantada de estar aquí en tu canal, contigo, en tu compañía, con tus oyentes. Muy contenta, muy feliz. Me alegro mucho y muchas gracias por tomar el tiempo por estar aquí con nosotros. Bien, vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar de tu experiencia, cómo fue y qué pasó exactamente. Mira, yo creo que siempre que cuento, suelo irme al momento en que realmente empecé a preguntarme sobre la muerte, que fue Mm, mucho antes de tener la experiencia cercana a la muerte. ujú, Yo de pequeña, a los 12 años, ujú, una hermana mía que tenía 11 meses murió. mm, Una meningitis. Eh, claro, yo había oído sobre la muerte, había visto morir a gente mayor, abuelitos del pueblo y tal, pero nunca una persona, un bebé, una persona tan joven. Entonces, mi mente cambió. Empecé a plantearme qué era la muerte, dónde estaba mi hermana, qué respuestas podía haber, porque yo no entendía cómo una persona pequeña, o sea, que no había empezado ni a vivir, ni había cometido ningún error, ni mm, había podido tener experiencias, se ujú. moría. ¿Qué sentido tenía eso? Claro, Ahí empezó a dar vueltas mi cabeza, lo que pasa que, claro, esto hace muchísimos años, no había internet, estaba yo en un entorno católico en el cual las respuestas eran las típicas, es un angelito, es la voluntad de Dios, pero nunca te daban algo que te pareciera medianamente razonable. claro, claro. Entonces, bueno, pues me tuve que aguantar con esa pregunta, pero esa pregunta caminó conmigo Mm, durante mi vida desde la niñez. ujú, Luego, más adelante, tengo un hermano, otro hermano, que intentó suicidarse cuando, bueno, pues cuando yo tenía aproximadamente 20 años, él se intentó suicidar y saltó de una séptima altura. Entonces, ahí ya volví a enfrentarme con la muerte porque, bueno, mi hermano se salvó. Eso es algo muy, muy curioso porque realmente no es lo lógico. Hay personas que desde una primera altura se matan y él mm, desde una séptima altura se salvó. sí, Ahí me hizo plantearme, yo ya había leído algunos libros y algunas cosas porque, bueno, me inquietaba todo este mundo, y empecé a sentir que realmente cuando eh, el alma quiere irse, realmente se va. Y cuando el alma no sí, quiere, no sí, se va. Por sí, mucho que sí, tú lo sí, quieras intentar, tiene que haber como un acuerdo entre las sí, dos partes, la sí, parte de estas tres dimensiones y la parte más alta, más espiritual que claro, somos también. claro. Viví esa experiencia, me puso otra vez en contacto con la muerte y a raíz de ahí ya sí que no empecé. Ya empecé a buscar, empecé a encontrar libros, pues los clásicos maravillosos de Elizabeth Kubler-Ross, de Brian Weiss, bueno, de Sí, Raymond Moody. Empecé a encontrar todos los libros que empezaron a hablar realmente de lo que yo quería escuchar, claro. que era la muerte, qué otras opciones habían, que no fue lo que me contaban la iglesia o las monjas del colegio o mis padres, y empecé a encontrar respuestas. Eh, Ah, Todo empezó a cuadrar. Estaba con mi pareja, que es mi marido actual, formé una familia con él, participamos en grupos de sanación, hicimos pues muchos, pues lo que pasa, que despiertas a este mundo y empiezas a hacer cursos energéticos, sí, pues sí, que no para, ¿no? es un mundo sin fin, Exacto, y una exacto. receta. Exacto. Y bueno, pero formamos una familia, tuvimos mi hijo mayor y al poco tiempo quise quedarme embarazada de nuevo, me quedé, pero el bebé, bueno, pues sufrió un aborto espontáneo Ujú, y entonces me tuvieron que trasladar para hacerme un legrado, hicimos un legrado en un hospital de mi ciudad. ujú, De esto hay que retrotraerse más de 25 años. sí, Entonces, bueno, pues entré en quirófano. Por supuesto, sedada, le habían dicho a mi familia que era una intervención muy sencilla, que tardaría una media hora, y en el transcurso de la intervención, no sé cómo, yo salí de mi cuerpo, no sé cómo, pero me vi.
por detrás de la cabeza, yo estaba tumbada en la mesa de operaciones con el equipo médico a mi alrededor, manipulándome, me vi por detrás de la cabeza y luego me vi directamente proyectada en una esquina del techo de la sala de operaciones en el otro lado. sí. Entonces, yo me di cuenta totalmente de que ese cuerpo que había abajo era el mío, Mm, pero no tenía ningún vínculo emocional con él. Me mm, daba igual. Yo, lo mm, que yo soy, mm, yo estaba ahí arriba, mm, estaba perfecta, mm. estaba completa, estaba íntegra y tenía una paz Sí, sí, sí. inmensa. Entonces oí como los médicos o alguien del equipo médico decía, que se nos va, que se nos va. Y yo quise interactuar, porque claro, tú estás oyéndolo todo, lo estás viendo, estás oyendo y Claro. quieres interactuar. Y dije, os estoy oyendo, pero me di cuenta que no, nadie me escuchaba a mí. Bueno, pero a mí ya, es que de verdad, es como que no te importa mucho tampoco lo que está No, porque pasando. es un avatar al final. Es como Es, un muñeco. es como un traje, es algo, pero tú Sí. sabes que está ahí. Entonces, cuando me di cuenta que no podía interactuar, me dediqué a sentirme a mí misma, sentí una sensación de hiperrealidad. Es que Mm, es muy difícil de explicar, ¿eh? sí. No es, nunca he vuelto a sentir esa sensación en este plano de 3 dimensiones. Eres mucho más consciente de ti misma. Oyes sin oídos, ves sin ojos, piensas sin cerebro, y además con una sensación de que todo está bien y de que tú eres mucho más plena y más grande de lo que nunca te has podido imaginar. Esa es la sensación de que hablamos antes de empezar, que Esa. a mí me da una envidia tremenda no haberlo sentido. Es maravilloso. Fíjate que hasta tal punto que yo tenía mi hijo mayor, ya tenía 2 añitos o 3. Sí. eh, es que no me acordé ni de mi marido ni de mi hijo. Yo estaba tan bien, estaba Mm, tan plena que mm, realmente estaba perfecta. mm, Me hizo, desde luego, tener esa respuesta que tantos años llevaba buscando, desde los 12 años. sí, Tuve claro que no morimos, o sea, es que lo viví. Vi que al revés, que la vida aquella es mucho más plena de lo que pueda ser esta sí, 1000 veces. sí, Y tampoco sé cómo regresé al cuerpo. Regresé al cuerpo y cuando me despertaron, bueno, en el medio de toda de esta experiencia que yo estaba viviendo, por lo visto salieron a decirles a mis familiares que se había complicado. Salieron 1 hora más tarde y aún tardé más tiempo en salir. Después me tuvieron que llevar a reanimación y transfundir sangre porque había sufrido una hemorragia por perforación de útero. ah, Entonces realmente en mi vida había corrido peligro. sí, sí, Realmente había estado en el otro lado. sí, Y lo curioso es que, claro, al salir, yo al despertar, a la primera persona a la que vi fue a mi marido, mm, mientras me llevaban a reanimación, y yo le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Y él me dice, pero ¿cómo vas a saber algo si tú estabas anestesiada? Claro, pero es que yo lo había visto y dice, yo es que yo sé que ha pasado algo. claro, Yo sé que ha pasado algo. Entonces, nada, fue duro porque realmente también primero, fue duro porque me costó recuperarme físicamente, claro, pero también anímicamente, porque yo esperaba un bebé con mucha ilusión y eso es otro duelo que también hay que transitar. Y luego, ¿qué ocurre cuando te pasa una experiencia así? Esa experiencia realmente para mí me marcó un antes y un después en mi vida. Hubo una diferencia abismal. Ya tenía claro que la muerte no existía. Ya mm, tenía claro que mi hermana seguía viviendo. No sé mm, dónde, pero vivía. Y me cambió toda la percepción. La sensación que tuve es, pues que esto es tan maravilloso que lo quiero contar. Pero claro, me encontré con todas las barreras que te puedas imaginar hace más de 25 años. sí, Intenté contárselo a una persona cercana a la familia, uf, me puso una cara como diciendo, esta está loca, le afecta el aborto. Claro, mm, a algunas personas le conté a retazos, pero luego me di cuenta que realmente a la única persona que le pude compartir realmente plena todo lo que me había ocurrido es a mi pareja mm, y luego con el tiempo a mis hijos, porque sí, luego después de ese aborto nació mi hijo Rodrigo, que es el de que luego vamos a hablar de él, y entonces a ellos sí que siempre han sabido la experiencia que yo viví, por eso siempre les he dicho que la muerte no existía, que no se preocuparan si algún día nosotros nos íbamos, porque claro, pensando siempre que nos íbamos a ir nosotros antes que cualquiera de ellos. Y fue duro.
fue duro, pero fíjate tú, es curioso porque a veces no te das cuenta de los cambios que se producen hasta Sí, pasado el tiempo. sí. Yo estudié Derecho, Ujú, me licencié en Derecho, mi padre tenía un despacho de abogados y trabajé con él durante 6 años. ujú. Antes de tener la experiencia cercana a la muerte, antes del aborto, yo me dejé el despacho, no sabía hacia dónde iba a tirar, pero sí que es cierto que estaba buscando trabajos convencionales, como de oficina o de lo que saliese, pero no sabía por dónde enfocar mi vida. Y fue justo al recuperarme de mi experiencia cercana a la muerte cuando eh, empecé a formarme como profesora de yoga. Mm, Entonces mi vida cambió radicalmente, ya el mundo racional del derecho, se fue un poco, lo dejé de lado y me dediqué al mundo del yoga, que es un mundo, ya sabes tú, mucho más intuitivo, mucho más de conexión, mucho más de hemisferio derecho. Y bueno, pues en esas estamos todavía, es decir, yo sigo haciendo yoga y pilates, ahora también hace muchos años también que hago pilates, tengo mi propio centro y ese fue el cambio más visible. Lo demás es que al final mi marido y yo ya estábamos en temas espirituales, pero sí que es verdad que desde la ECM es como que el mundo espiritual nuestro lo cerramos a nuestro espacio en casa. claro, Era difícil hablar de esto con gente, era difícil sí, compartirlo con la familia. Y bueno, yo siempre he pensado que todo lo que he vivido antes de lo que te voy a contar ahora, que es la enfermedad y la muerte de mi hijo, ha sido una preparación para lo que me ha tocado vivir y para lo que sigo viviendo todavía ahora. Entonces, es verdad que la experiencia cercana a la muerte es una experiencia, como estábamos comentando antes, muy radical, porque, claro, para pasar por ella tienes que estar claro. cerca de la muerte, pero para mí fue el regalo más grande que he podido recibir. Me ha Una ayudado, preparación. Fue sí, como una preparación para lo que venía después. totalmente, una preparación, una puesta a punto, un rodaje, porque claro, bueno, luego transcurrieron unos años tranquilos en los que, bueno, yo me dediqué a mi profesión, que ya te he dicho, a mi nueva profesión. Mi marido también cambió de profesión, aunque él no tuvo la ECM, pero después de mi experiencia cercana a la muerte, y yo como somos, yo creo que también parejas espirituales, pues también hizo un cambio y empezó a dedicarse a otras disciplinas también más alternativas. Y bueno, pues pasaron unos años muy bonitos, nació mi hijo pequeño, hasta que a los 16 años mi hijo pequeño, Rodrigo, enfermó por un cáncer, un sarcoma de Ewing, que es un cáncer muy agresivo que afecta a jóvenes y a niños. Y bueno, pues ahí empezaron 4 años muy duros, horribles, de mm, altibajos emocionales, de médicos, de hospitales, de quimios, de radios, de recidivas, de intervenciones. Pero fíjate tú, es que aunque yo sé que la muerte no existe, aunque yo he vivido el otro lado y aunque yo sé que vives, soy madre. Hombre, hombre, Que el apego a tener a tu hijo y a que tu hijo duelo esté bien muy difícil. es muy difícil. Y a verlo sufrir en el proceso de desencarnar Claro, claro. fue muy duro. Menos mal que teníamos todos esos argumentos claros, ¿no? Y rotundos. Y no solo eso, sino que desde siempre en casa, antes de que Rodrigo se pusiera malito, pues habíamos jugado a cartitas de los ángeles, habíamos hecho cosas juntos, ellos sabían de nuestro mundo espiritual, sabían de todas nuestras creencias o certezas. Y bueno, pues cuando llegó el momento de la enfermedad, es como que mi marido, Rodrigo y yo, no hablo de mi hijo mayor porque él ya se había independizado, Sí, pero los que estábamos en casa, los tres, Rodri que sufrió su enfermedad y nosotros dos que estábamos con él, pues volvimos todavía más, con más intensidad al mundo espiritual, jugábamos más a los ángeles, Rodrigo tenía sus frases inspiradoras, hacía sus meditaciones, veíamos algunos vídeos. Cuando íbamos a casa de algunos amigos de confianza, los que sí que podíamos hablar de estos temas, Rodrigo siempre, yo quiero ir, mami, y venía con nosotros a hablar de todo lo que se terciara sobre temas espirituales. Entonces, fue una época, 4 años, fueron muy duros los 4 años, pero fueron maravillosos. Una época en que fluyó el amor entre nosotros impresionante y sobre todo hubo un aprendizaje que sí, creo que es el gran aprendizaje. eso te iba a decir. Vivimos el presente. Sí, El presente es lo único que teníamos. sí, No sabíamos qué iba a pasar al día siguiente.
sí, sí, No sí, sabíamos nada, entonces era vivir el presente, disfrutar, besar, abrazar, creamos momentos de confidencias, de intimidad, maravillosos. Entonces, Rodrigo, pues refresqué con él muchos conceptos, ahora te contaré el final cómo fue, porque fue muy bonito. Y bueno, pues dentro de lo duro que sea la experiencia, yo le agradezco porque yo me volví, si cabe, más espiritual. Me di cuenta que ahora es como que, mira, como que hasta ahora era teoría, mm, aunque yo lo había vivido como una experiencia, pero mm, ahora tenía que ponerlo en práctica con lo que más te duele en la vida, sí, 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 con tu hijo. sí, Y bueno, así fue, fui acompañándole en su proceso, llegó un momento en que ya lo desahuciaron y nos dejaron traerlo a casa. Fueron 2 meses, los 2 últimos meses, un mes antes de trascender. Bueno, él sabía que tenía cáncer, sabía cada tumor que le salía, pero como yo había vivido la experiencia de mi hermano en que se había tirado por la ventana y de repente se salvó, yo nunca quise marcar nada en un sentido o en otro. Pero sí que hubo un momento antes, un mes antes de trascender, Rodri, que me habló directamente, buscó no sé, ese momento de conversación conjunta, ¿sabes? Nos miramos a los ojos, nos cogimos de las manos y era el momento de la sinceridad. Yo sabía que eso iba a llegar. Él sabía lo que tenía, pero tenía que verbalizar. Habíamos hablado de la muerte muchas veces, pero siempre aplicándolo un poco a los demás, sí, porque siempre tienes la esperanza, ¿no? de claro, que, de que claro, eso se pueda revertir. Pero esta vez Rory habló en primera persona y aplicándoselo a él. Y me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Claro, a mí por un momento como madre se me cayó el mundo a los pies, pero por claro, otro lado me di cuenta que era el momento de ser sinceros, honestos y le dije, puede ser, cariño, pero si te vas, estarán tus abuelos y un montón de seres de luz que te van a ayudar. Y si te quedas, te di la opción porque nunca se sabe, si te quedas estaremos tu padre, tu hermano y yo para ayudar. claro, Y le dije, no tengas miedo, ya sabes que la muerte no existe, hablamos de mi experiencia cercana a la muerte, hablamos de la reencarnación como si fueran los cursos escolares, ya que él no pudo terminar el bachiller, pues hicimos ahí un símil sobre los cursos escolares, hablamos del presente, del valor del presente, de que todos íbamos a morir, que no se preocupase, que nosotros íbamos a estar bien, que eso es muy importante, porque sí, claro, si no le damos un poco el permiso para irse, es un chico que nos quiere tanto, claro, nos ha querido tanto, que él yo creo que podría haber alargado incluso porque no, si nosotros no aceptamos esto, se lo podemos poner más difícil, pero lo dejamos ir sin problema. Le dije, no te preocupes, estaremos bien. Nos dijimos el amor que nos teníamos, infinito, y al final de esa maravillosa conversación, que yo te digo, de verdad, desde el corazón sé que estuvimos plenamente asistidos por el otro lado, claro, porque con lo difícil que fue, mm, fluyó como si fuera algo natural. sí, Hablamos como si hubiéramos hablado del día a día. sí, Fue sí, natural. Y al final de la conversación le pedí que si se iba, que me enviase señales desde el otro lado. Y sí, sí, entonces a raíz de eso, él como es un chico muy maduro, muy obediente y que nos ama infinitamente, así hizo. Bueno, mira, antes de trascender, ya vimos un poco también cómo hace el alma, ¿no? Cómo se va expresando el alma, cómo el alma vas viendo, ya no ves solamente a esa personita que tienes en la cama, ¿no? La que tú estás acostumbrada a ver y que le llamas joven porque es un niño joven y tal. Tú ves ese alma grande que él tiene y cómo ya va haciendo conexiones y desconexiones. Hubo un momento, unos pocos días, 5 días antes de trascender, yo estaba dando clases estábamos en pandemia. Tuve que dar clases de yoga y pilates online desde casa y yo la daba en la habitación contigua a la que estaba mi hijo Rodri encamado. Y ese fue un miércoles, Rodri ascendió el mes siguiente. En esas clases de yoga estaba como alumna la que fue durante muchos años profesora de inglés de mi hijo ajá, y me estaba viendo por la pantalla, estábamos haciendo nuestra clase de yoga y vio a mi lado, ella despertó a raíz de la enfermedad y la muerte de Rodri todas sus facultades. Vio a mi lado una inmensa bola de luz dorada y empezaron a pasarle por su imagen, o sea, por su mente imágenes felices de su vida compartida con Rodri, porque habían tenido muchísimos momentos de confidencias,
de estar juntos. Y esa noche ya me dijo ella, Gretel, ya sé que se va. Entonces, eso fue ver un poco ese alma grande, ese ser ya que se está manifestando que va mucho más allá del cuerpo, ¿no? Sí, Incluso tuvo un momento de lucidez terminal, llegó un momento que no había nada que hacer, sí, ya nada le hacía efecto, entonces los médicos propusieron sedarle. Evidentemente tenía unos dolores muy fuertes y nosotros dijimos que sí, había que sedarle, pues se le sedaba. Eh, Estuvo más tiempo consciente de lo que pensamos, porque él quería, yo creo que quiso exprimir hasta el último momento, pero mira, hizo algo que no podía hacer. Él estaba en una cama, era como una cama de hospital que le tuvimos que traer a casa para que pudiera tener algo de movilidad. Su padre se colocó en el lado izquierdo de la cama y yo en el lado derecho. Eh, Él, en un intento maravilloso, sacó la fuerza del alma, nos abrazó, hizo así, nos acercó y nos dijo, os quiero. Pero lo fuerte es que él no podía mover el hombro derecho porque tenía un tumor que le impedía desde hacía tiempo la posibilidad de mover el brazo. anda. Entonces ahí ves cómo el alma toma realmente las riendas. Ya no es el ser, no es el cuerpo lo No, que, ya es el alma, ese ser bello y maravilloso y completo que tiene toda la fuerza de esa conexión con el universo, ¿no? Y fue muy bonito. Eh, Vimos muchos episodios así y él se fue con tranquilidad, con paz, dando paz y tranquilidad a todos y a cada una de las personas con las que a las que pudo ver y despedirse de ella. La gente entraba angustiada y él transmitía paz. No hubo ninguna resistencia. Ahí ya se veía también ese alma poderosa que tenía. Todo ujú, era aceptación, todo ujú, era agradecimiento, nos agradecía, todo el día estaba agradeciéndonos y diciendo, mostrando su amor. Y bueno, pues llegó un lunes en que ya es verdad que ya estaba, ya había dejado de hablar y ya estaba pues una respiración que anunciaba que se iba. Yo llegó un momento que su padre lo llevaba un poco peor. Yo creo que por eso le aguantó un poquito más, porque el padre siempre estaba esperando que pasara algún milagro, ¿no? Que se salvase. sí, Y entonces, bueno, pues en ese momento, un momento especial en que nos quedamos solos en la habitación, yo le dije, yo sé, claro, evidentemente que él nos oye, lo tenía claro, le dije, Rodri, sal de tu cuerpo, mira a ver qué hay por ahí, vete hacia la luz. Y fue decir eso, llamaron los médicos a la puerta que venían todos los días a verle y abrimos la puerta, hablamos un momento con la médico y cuando entramos en la habitación, Rodrigo ya se había ido. En un acto de amor también nos evitó, nos ahorró ese último suspiro y además es que encima me hizo caso cuando yo le dije, vete, sal, claro, claro. vete hacia la luz. Deja de sufrir. Fue, y se fue, sobre todo, y además dice, estate tranquilo, estaremos bien, vete. Y se fue, se fue. Y lo bonito de esto es que, nada, esa misma mañana ya envió una señal a su profesora de inglés, que estaba muy abierta. A los 2 días ya nos mandó señales a nosotros, pero lo alucinante es que empezó a mandar señales a mucha gente. Sí, Y muchas, 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 con unos códigos muy claros. Yo también es verdad que desde que trascendió él, empezó una rutina desde el primer día. Esas cartas de Los Ángeles a las que habíamos jugado durante 25 años, empecé a emplearlas y le di el código de que a partir de ahora él me iba a hablar a través de las cartas. mira. Es como nombrar a mi hijo el portavoz de mi equipo de luz. Sí, 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 sí. Qué bonito. ¿Sabes? Y entonces ahí empecé todos los días meditando, jugando a las cartas. Sigo todos los días y voy a continuar hasta que trascienda, teniendo esa maravillosa relación, abriendo canales para comunicarme con mi hijo. Y bueno, eh, lo que yo me di cuenta después de la muerte de mi hijo, después de la ECM me callé y no dije nada. Pero después de la muerte de un hijo dije que me daba igual que me tomaran por loca. No, Iba a claro. contar a todo el mundo lo que me estaba pasando y las señales que Rodrigo nos estaba enviando. Ujú, Entonces, a cada persona que se acercaba, a cada familiar, yo le ujú, contaba, pues ha pasado esto con Rodrigo, o nos ha ocurrido esto otro, y me di cuenta de que a todo el mundo le estaba pasando lo mismo, claro. que no solamente era a su padre, a su hermano o a mí, sino Sí, que a sus profesores del colegio, sí, amigos nuestros, amigos suyos. Es que gente que además era inconexa, gente de diversas ciudades, gente que no estaba en este mundo espiritual, gente que sí que estaba en el mundo espiritual. Por el mero hecho de amar, de tener un nexo de amor, un lazo de amor con Rodri,
y por el mero hecho de abrirse a la posibilidad de que pueda seguir existiendo, recibían señales maravillosas. Es la base de todo. El amor Es es la la base base. de todo. El amor Exacto, incondicional exacto, es que está clarísimo en todas las experiencias que he visto yo y que he hablado y entrevistado, que tienen cualquier conexión con eso. El amor es la base de todo. totalmente. Totalmente. Entonces ese amor lo expresaba él a través de esas señales maravillosas que enviaba a la gente. Y decidí que eso no se podía perder. Entonces escribí en una libreta con fecha, nombre de la persona que recibía la señal, cómo había transcurrido la señal y qué emociones se habían producido, porque además las señales que recibes cuando recibes del otro lado te dan unas emociones tan maravillosas, tan de luz, tan de amor, Mm, que bueno, pues había que recoger todo eso, lo recogí y que vas desarrollando esa comunicación con el otro lado, yo a través de las cartas, a través de hablarle, porque yo le hablaba siempre, mi marido a través de los sueños, empiezas a desarrollar otras facultades que yo ya las tenía, por lo visto, latentes. Las tenemos todos, ¿eh? mm, Todos las tenemos. Lo mm, que pasa es que por alguna razón a veces hay no sé, es como un clic que te enciende algo que fue la ECM y desde luego la muerte de mi hijo, sobre todo la muerte de mi hijo es cuando yo empecé a notar que escuchaba mm, también. Y empecé a escuchar por el oído izquierdo y le escuchaba, sabía que era él. mm, Empezó a darme mensajes y en uno de esos mensajes me dijo, escribe un libro. Entonces empecé a recoger esas primeras 50 señales en el libro en un intento de ayudar y de dar esperanza a, a gente que está en duelo, en especial a los papás que tienen hijos en el otro lado, cuyos duelos son dificilísimos, porque aunque yo te esté hablando así, eso no quiere decir que no haya un apego al cuerpo físico. claro que sí. Es, claro, Claro. es un síndrome de abstinencia muy fuerte Sí, y sí. bueno, pero cada vez que recibes una señal, fíjate tú, a veces me decía la gente, ¿cómo puedes haberte puesto feliz a la semana de morir tu hijo? Pues si yo recibía ese día una señal, es que me sentía feliz. Mm, Yo sé que él está vivo, mm. pero ocurre una cosa, todos los padres, cuando nuestros hijos salen por la noche, por ejemplo, queremos saber Sí, están bien. si están bien Sí, y dónde están, sí, ¿no? sí, ¿qué Y si hacen? están con alguien. Sí, Entonces, sí, claro, esas son las respuestas que nos preguntamos los padres del plano humano. Pero cuando tu hijo trasciende, te haces las mismas preguntas. claro. Entonces, cuando tú recibes una señal de tu hijo, ya sabes que está bien y ya Mm, sabes que está cerca de ti. mm, Entonces, claro, puedes llegar a sentir momentos de absoluta felicidad de saber que está bien. Luego es verdad que hay otros ratos en que echas de menos su parte física hombre, claro. y te hundes. Sí, 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 Es un sí. proceso. Yo siempre digo que mi labor ha sido siempre, como tengo conciencia realmente de esa parte espiritual que él es y que todos somos, que yo también soy, que tú eres y que todos somos, cuando me hundo es porque estoy viendo lo que me falta, lo físico que me Sí, falta. sí, sí, Pero sí. entonces mi labor es mirar lo que él es ahora. Sí, Cuando siento lo que él es ahora, sí, mi energía sube, me sí. pongo bien, me siento bien. Claro. Total, que escribí el libro, que ya te he dicho, se llama Sigo aquí, bueno, lo has comentado tú, Sí. Señales de mi hijo desde el más allá. Ujú. Y bueno, pues gracias a esa inspiración, porque el libro realmente fue inspirado, lo tengo claro, se escribió en 3 meses, rápido, sin problemas, fluía. Yo sé que me ayudó él y mi equipo de luz. Eh, a raíz del libro, pues empecé a dar charlas, a ayudar a papás, a dar conferencias y también a hacer talleres y también me he formado como medium, ya que tengo esas facultades ahí, las he estado desarrollando. Sí, sí. Y bueno, pues mi camino vital, gracias primero a la ECM y segundo a mi maestro, que es mi hijo Rodri, pues han cambiado también otra vez, de nuevo. Pues qué bien, pues qué bien. Ese canal ya está muy abierto para ti y hay que utilizarlo y sentirlo y cada día, ¿no? Claro, Importante, es muy importante. muy importante. Abrirse a lo que nos traiga ahora el universo. Sí, 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 sí. Es curioso porque tal como lo explicas, como lo veo yo, como la percepción que yo siento, y desde hace tiempo ya, habiendo entrevistado y hablado con personas que han tenido ECMs o mediums incluso, que no somos esto, sino esto es la expresión.
de otra cosa. Sí, somos un ser espiritual que estamos teniendo breves experiencias humanas y Exacto. estamos expresándonos a través de este avatar, pero no somos este avatar. Y eso es lo que es tan duro entender y sentir. Porque cuando dejamos de usar este avatar, porque ya no podemos usarlo por lo que sea, pues porque estamos muy viejos ya y hemos utilizado el avatar hasta que hemos podido y ya no sirve, o por un accidente o porque tú Por tienes lo que sea. pensado que ya te vas, ya te has hecho todo lo que tienes que hacer y tu alma se quiere marchar ya de esta vida. Entonces se va. Eh, todo eso es que es eso, es que no somos esto. No, no, Eso es lo para que hay que nada. entender. Pero lo bonito, Peter, es ver cómo cuando la gente está antes de morir, eh, ya se manifiesta eso de una manera tan majestuosa. Eso es impresionante. Sí, sí, sí. Eso te quedas impactado de ver, incluso a veces contestaciones que nos daba nuestro hijo, que es esto, esto es de una madurez espiritual Sí, impresionante. sí, 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 Entonces, el sí. ser se manifiesta. Entonces, no solamente es la experiencia que yo he vivido, que por supuesto para mí es fundamental, pero mi marido no ha vivido mi ECM, pero sí que ha vivido el proceso de mi hijo, ya ha visto cómo mi hijo ha evolucionado, ya ha podido ver cómo se despliega esa luz en el alma, ¿no? Entonces, sí, realmente esta es una experiencia en la que tenemos que aprender. A veces los papás me dicen, pero ¿qué yo qué hago aquí? Porque la muerte de un hijo es muy dura, ¿no? Y dices, yo ya, ¿qué hago aquí? Pues mira, posiblemente los que se han ido ya han hecho lo que tenían que hacer, Sí, claro, han cumplido su misión, por han hecho supuesto. sus aprendizajes, pero los Sí, que estamos aquí, tenemos que estar aquí. Y es sí, porque tenemos algo que aprender, claro. algo que vivir, algo Sí, que enseñar, porque todos aprendemos y todos enseñamos. sí, sí, sí. Entonces hay que dedicarse a decir, esta es la experiencia que me ha tocado, pues voy a vivirla lo mejor que pueda, a ver Sí. si la aprendo del todo y esto ya me lo llevo hecho para el otro lado. Y para no tener que volver y hacerlo otra vez. Para no repetir. Pues no quiero otra vez, no quiero, no quiero. Quiero ya dejar esto, que estas experiencias que están repitiendo tantas veces, porque he hecho regresiones también y Claro, he repetido no sé cuántas veces lo mismo. Entonces, yo creo que en esta ya, en esta vida, por fin, exacto. Vamos a aprender, vamos a creo que he aprender. llegado a un nivel de conciencia que ya digo, esta vez sí, esta vez lo he Bueno, hecho. Creo que lo he hecho bien. Y hombre, no, por lo menos un poquito mejor lo habremos hecho. eso es, Un poquito. por lo menos una parte ya la he hecho y ya no tengo que repetirlo. Claro. Y, Mira, yo lo que me alucina es cómo estas experiencias, bueno, a mí en este caso también la muerte de mi hijo, cómo pueden todavía a una cierta edad, porque claro, yo ya voy siendo también mayor, eh, te abren un mundo de posibilidades. hombre, Yo hombre. siempre dije, siempre una frase que he dicho de toda la vida, yo no sé lo que quiero ser de mayor. Siempre Mm, lo he dicho. mm, Y eso que estaba no, en mi profesión, la que me gustaba, en el yoga y el pilates, siempre lo he dicho. Pero ahora me doy cuenta del significado de esa frase. claro. Es que mi hijo ha trascendido y entonces, pues he escrito un libro, hago charlas, hago talleres, hago sesiones de mediunidad y dices, es que realmente gracias a mi hijo ha sido el motor, el Claro, impulsor claro. de meterme todavía más en el mundo espiritual, de hacerlo parte todavía más visible de mi vida. Sí, sí, sí. Tu nivel de conciencia ha subido por las nubes. Bueno, Ha yo no lo subido. sé, pero las experiencias que estoy teniendo, yo el nivel de conciencia no lo puedo medir. Pero sí que puedo saber que mi mundo, que antes era mucho más limitado, ¡boom! Sí, Se ha ampliado a nivel espiritual. sí, 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 sí. Por supuesto. Sí. Y estas experiencias para eso son. Tú has Claro, pactado antes de venir que querías vivir estas experiencias sí, y lo tengo sabías claro. a dónde tenías que tirar. Luego hay varios caminos que puedes elegir Sí, en un campo que quieres vivir, hay varias maneras de hacerlo. Entonces, sí, mientras que vas tomando decisiones, vas cogiendo qué camino quieres tomar. Pero esas experiencias ya tenías pactado lo más tengo claro. lo que quisieras. Es más, tuvimos, o sea, ahora echas la vista atrás y te das cuenta cómo realmente esto estaba pactado. La muerte de mi Sí. hijo estaba absolutamente pactada. Y además estaba pactado incluso el cómo, por Mm, supuesto. mm, Mira, yo desde hacía muchísimos años, desde que nació Rodri, tenía una obsesión, pero no es el miedo normal de las madres a que a los hijos les pase algo. No era normal. sí. Yo sabía que un hijo mío se iba a morir. Mm, Tenía esa certeza interior.
Pero ujú, claro, nunca quieres creértelo. Siempre prefieres pensar, será algo que me he inventado, que soy miedosa o lo que sea. Yo me claro. acuerdo que mi médico homeópata me decía, pero Gretel, ¿cómo va a ser? Pero si esto es un virus, relájate, que esto no es nada, es un constipado. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que mi equipo de luz, mis guías o quien esté ahí arriba ayudándome, que yo que sé que hay mucha gente, me mandaron una imagen en la que vi a mis dos hijos con barba, con barbita, en la cocina sentados. Y cuando yo los vi, me relajé, porque mi hijo era pequeño, Rodri. Mm, Pero ¿qué ocurrió? Rodri enfermó a los 16 años cuando ya tenía barba, ¿vale? Y luego una cosa que nos contó nuestro hijo, ya cuando estaba en su proceso de enfermedad, y es que él desde siempre le había tenido manía a sus tibias. Los niños pueden tener manía a sus orejas que no te gusten, o a la nariz, o a las cejas, o que no tengas muchos hombros, pero eso no te crea un cáncer. Pero él no. tenía conciencia de que de las tibias no le gustaban, porque el primer tumor que se manifestó en su cuerpo y a raíz del cual empezó el proceso para desencarnar, comenzó en su tibia izquierda. ¿Qué dices? Sí. Entonces, esos son retazos del plan de nuestra alma. Cuando te das cuenta, si lo hilas, dices, es que Sí, está claro, él sabía internamente que cuando eso se produjese, empezaba su proceso de desencarnar. sí, Y sí. además estoy segura que él, evidentemente esa enfermedad es elegida, Ujú, la forma de morir es elegida mm, para su aprendizaje, pero sobre todo, y lo digo desde aquí, desde el corazón, por todo lo que hemos aprendido, no solo su familia, sino todos los que estamos a su alrededor, sí. de su forma de llevarlo, de sus lecciones, eh, es una experiencia durísima como madre, pero que yo como ser espiritual le agradezco inmensamente. Entonces, fuimos viendo esos retazos de los planes de nuestra alma y supimos que estaba absolutamente pactado, con lo cual estamos totalmente en calma. Eso no quiere decir que no hayamos pasado momentos de dolor, pero no hay culpabilidades hacia nadie, no hay ningún tipo de rencor, reproche, nada, porque sabemos que es lo que tenía que pasar. Mm, Sabemos que estaba planeado por todos conjuntamente. ujú, sí, 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 así es. Así es. Y así pactan los clanes de almas antes de venir, porque las Exacto. almas suelen repetir con los mismos clanes. Puede ser tu hijo esta vez, igual ha sido tu hermano o tu marido en vidas anteriores, pero son personas ya, incluso de personas que peor te tratan, has tenido experiencia con un jefe Sí, que te ha tratado mal, o la conoces ya. Él ha pactado contigo que te iba a tratar mal esta vida, y punto. claro. La Y verdad es que sí, la verdad es que es muy bonito ver esa red, ese sí, tejido, ¿no? Que sí, formamos todos y cómo sí, todos tenemos que ver con todos, todos nos sí. influimos, todos nos afectamos y bueno, ahí estamos. Ahora mi proyecto actual estoy haciendo talleres para padres. Bueno, pues de manera normal me fui metiendo en grupos de duelo, padres de todo el mundo me escribían, al saber cómo yo me comunico con Rodi, me sigo comunicando con él. Y bueno, pues ahora ha sido ya el momento de empezar con los talleres para ayudar a estos papás o a cualquier persona que esté en un duelo real, Ujú, eh, el que realmente tenga ganas de comunicarse con su ser querido, que lo puede hacer. Y ya no lo digo como medio, porque esa es otra faceta. El sí, medio tienes esas facultades de poder comunicar con el otro lado, pero no hay un vínculo de amor. sí, Con sí, lo sí. cual yo puedo hacer una sesión, pero yo lo que les propongo es, desde ese vínculo de amor que tenemos, que es parte de ese entrelazamiento cuántico, Sí, las partículas cuando han estado unidas, mm, por más que se separen a miles de kilómetros de sí, sí, distancia, siempre van a estar en conexión. Ese es sí, el sí, amor. Ese sí. es el amor. Entonces, desde ese vínculo del amor que tenemos con ellos, es mucho más fácil la relación con ellos. Lo que ocurre es que tenemos que dejar a un lado la duda, la razón. Mental. Claro, hay que dejar lo racional fuera porque esto pertenece al mundo sutil y al mundo Claro, espiritual. Y claro, tenemos que percibir ese otro mundo con otras sensaciones. claro. Si la primera impronta cuando tienes una señal ha sido Rodri, después no pienses, bueno, es que puede ser que la luz se esté apagando, no, pues si se ha empezado a encender la luz y a apagar, y yo he sentido que Rodri es Rodri. Ya No me está. lo planteo. Ya está. Mm, Entonces,
Bueno, pues poco a poco, con el tiempo, con los muchos métodos que utilizo yo para comunicarme con él, ya voy sabiendo perfectamente cuándo está conmigo, cómo me da respuestas. Luego, a través de señales, me hace ver que me da señales a gente que él no conoció en vida. Mm, Con lo cual sé perfectamente que está, o sea, es consciente de lo que nos ocurre en nuestro mundo. sí, Luego sí, hay sí. otra cosa muy bonita que estamos en contacto con muchos papás, muchos de ellos cuyos hijos han decidido irse, se han suicidado, y cómo no hay barreras, están en la luz todos, porque estos niños que se han suicidado mandan señales maravillosas de luz a Mm. sus padres, señales de amor, de estoy contigo, de te quiero, de todo está bien. Entonces, se abre, pues eso, un mundo de conocimiento, de percepciones sutiles, fantásticas. Así que en eso estamos, en talleres enfocado a enseñar, entre comillas, mi experiencia para que quien quiera pueda Pues establecer, pondremos el link de tu página en la descripción del vídeo y el que quiere ponerse en contacto por contigo, supuesto, que lo por supuesto. hagan a través de ese link que le pondremos abajo. Muy Y bien, así lo tienen a mano, no tienen que buscarte. Si no pues lo sí. tienen mismo. Y así pueden hacerte preguntas, pueden lo que sea, Sí, algo, lo que necesiten o hablar, yo me abro porque sé que son momentos muy difíciles, lo que sé que es sí. una experiencia muy dura y claro, yo al haberla vivido y tener esa certeza de que la muerte no existe, yo sé que eso les puede servir a alguien. Entonces, a quien le sirva, yo estoy aquí dispuesta a ayudar a quien sea. Pues muy bien, me parece muy bien. Y me parece un trabajo, un labor súper bonito para todos los que están ahí sufriendo en este momento o que han pasado por el duelo ese de que han perdido ya un hijo o está a punto de perder un hijo por enfermedad o lo que sea. Que, que se abran y que se abra la mente y el corazón, las dos cosas. Claro, 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 claro. Y que comenten contigo y que luchen, que luchen. Lo que fluya, que hay que abrirse al Eso es. otro, hay Hay que que... abrirse al otro lado, al otro lado. Sí, Pero señor. que nos demos cuenta de que el otro lado es nuestra casa. Mm. No es la casa de los que se han ido, No, no, no. es también nuestra casa. Es volver a casa. Sí, Es que sí. es nuestra casa. Sí, sí, sí. Entonces, no es tan difícil porque es es una parte que está integrada en nuestro interior. Sí, no, como he dicho antes, que somos seres espirituales en este avatar expresándonos simplemente, pero no Exacto, somos esto. exacto, No. exacto, exacto. Pues muchísimas gracias por haber contado tus experiencias, porque no es solo una, sino varias experiencias que han ido hilándose en tu vida. ¿Y dónde estás ahora mismo? Que te veo brillante de espiritualidad y de luz. Tienes mucha luz que te sale de ti. Y muchísimas gracias por tomar el tiempo para estar aquí y contárnoslo. Pues muchísimas gracias a ti, Peter, por darme esta posibilidad también y nada, por tu cercanía y bueno, que te vaya muy, muy bien y cuando quieras aquí estoy. Y Sí, un abrazo a todos los que están viendo esto. no, muchísimas gracias. Estoy seguro que vamos a hablar más veces y seguramente haremos algún directo en el futuro y pueden hacer cualquier tipo de pregunta que quieran hacer a ti, las personas que están viéndonos, ¿vale? Pues muchísimas gracias, por supuesto, aquí estaremos. Pues nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado ahí una semana más y qué historia más bonita, qué luz tiene esta mujer. Y si quieres ponerte en contacto con ella, ya le tienes el link en la descripción del vídeo y también pondremos el link del libro, Sigo aquí, si queréis leer su libro. Y nos vemos la semana que viene. Así que, Sawabona, nos vemos la semana que viene.